Quiero que abramos nuestras Biblias en Romanos capítulo 14. Vamos a concluir el pasaje de este capítulo. Vamos a leer de los versículos 18 al 23. Romanos 14, 18 al 23. Vamos a leerlo como siempre alternadamente y puestos de pie. Comienzo yo. Dice, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque nos comunicas amorosamente tu verdad por medio de tus siervos y por medio de esta palabra que tú nos has dado, porque tu provisión es visible, Padre. No quieres que muramos en ignorancia, que perezcamos, Señor, en impiedad, sino que conociendo tu verdad y tu evangelio, podamos venir al nuevo nacimiento, que es por medio de la fe en Jesucristo. Y gracias, Padre, porque no solo nos haces nacer de nuevo, sino que nos convidas a una vida en la que tenemos un Señor al cual servir. Te tenemos a ti, Señor, para agradarte, para vivir para tu gloria. Y sabemos que toda esta instrucción y todo este consejo que tu palabra nos da nos permite santificarnos, nos permite perfeccionarnos, nos permite deshacernos de todo lo que nos estorba, de todo peso, Señor, de todo pecado que no es útil para correr esta carrera y que no te glorifica en nada. Y por eso te pedimos que tú dispongas nuestro corazón y nuestra mente, que abracemos tu verdad, Señor, antes de abrazar cualquier otra idea o cualquier otra verdad, que reconozcamos la autoridad de tu palabra y cómo eres tú quien nos está queriendo instruir y cómo eres tú quien nos está queriendo dirigir en esta nueva vida, y que en ese reconocimiento podamos disfrutar de la plenitud que hay en Cristo y podamos servirte con esa libertad con la cual hemos sido bendecidos por medio de la obra de tu Hijo. Gracias por este tiempo, que tu Espíritu Santo nos guíe, que abra nuestro entendimiento, que nos permita comprender, Señor. Si alguien de los que está aquí no ha podido ver la luz del Evangelio, que tú quites ese velo, Señor, que le ha estado cegando por tanto tiempo, y que sea este día en el que pueda ver a Cristo y su obra, a Cristo y su amor, Señor, y a Cristo y su entrega para creer en Él y tener vida eterna. Te adoramos y te pedimos tu ayuda en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, pueden tomar asiento. Estamos y hemos estado viendo en los últimos domingos cómo vivir nuestra libertad y cuáles son las responsabilidades que el Señor nos da a través de Pablo para decir, tú que eres fuerte en esa libertad y en esa capacidad que tienes para vivir tu vida en Cristo, cuida del que es débil. Tú que eres débil, ¿no? Que estás aprendiendo, que estás comenzando a entender cada vez más el Evangelio y los alcances que tiene, porque el Evangelio tiene un alcance total. No hay nada que no pueda alcanzar el Evangelio. El asunto es que ese trabajo del Evangelio en nuestras vidas es progresivo. Comienza cambiando lo más exterior, ¿no? Lo más externo, las maneras más imprudentes y más temerarias de pecar, pero después se va yendo hacia el interior, se va yendo hacia el corazón y empieza a levantar por allí esos escondites que tenemos de pecado, esos escondites que tenemos de vivir conforme a lo que nosotros creemos, lo que nosotros queremos, y el Evangelio lo va limpiando también, de forma que seamos hombres y mujeres íntegros, que viven conforme a la voluntad de Dios y conforme a su palabra. Y Pablo va acercándose hacia el final de este pasaje, ya nos ha dado reiteradamente instrucciones de cómo debemos vivir los unos con los otros, cuál debe de ser nuestra intención, cómo debemos de cuidarnos, y que si no atendemos ese cuidado,
si no le damos la prioridad que debe tener ese cuidado y el corazón de tu hermano débil, tu fortaleza realmente es inútil, ¿no? No sirve de nada sirve que seas el más fuerte de todos si esa fortaleza no está al servicio de los más débiles. Entonces, yo quiero leerles brevemente un par de párrafos de un libro que se llama Libertad Cristiana, que escribió el teólogo reformado Arthur W. Pink. Él vivió entre 1886 y 1952, y en ese breve tratado que se llama Libertad Cristiana, él dice lo siguiente: cuando un hombre cree en el Evangelio con fe iluminada, acepta a Cristo como el único Señor de su conciencia, fe y conducta. Uno es vuestro Maestro, el Cristo, citando Mateo 23:8, y por tanto no debe permitir que ningún hombre ni mujer le dicte lo que debe tocar, gustar o manejar. Que se entregue sin reservas a aprender la mente de Cristo y responder a ella, y que deje a otros, si así lo desean, ser llevados a la esclavitud de mandamientos y doctrinas de hombres. Que otros desatiendan sus cuerpos si quieren. Por nuestra parte, creemos que todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Primera de Timoteo 4:4. Y deseamos la gracia de usar todas estas cosas para la gloria de Dios. Y sigue diciendo en otro párrafo de ese libro: la verdadera libertad no es el derecho de vivir como nos plazca, sino el poder para vivir como debemos. Es ser liberados de la esclavitud de la condenación, de Satanás, del pecado y de los hombres, de modo que el cristiano ahora es libre para servir a Dios. La regeneración produce un cambio de amo. Aquel que antes era cautivo de Satanás y esclavo del pecado, ahora es libre para servir a Dios. El rebelde sin ley se ha convertido en un súbdito leal. Y esa es la verdadera libertad en Cristo. Es entender que somos súbditos leales de nuestro Salvador. De tal manera que, ¿qué significa que soy libre? Que puedo hacer todo lo que Él quiera. Que puedo hacer todo lo que me pida. Y no puedo en un sentido de a ver si tengo la posibilidad de, sino en un sentido de Él me ha capacitado y me ha dado por medio de su Santo Espíritu y de la palabra todo lo necesario para que yo pueda ser ese súbdito leal. Y por eso reiteradamente les he estado diciendo, ¿sí?, que la libertad es un instrumento para servir. Lo que hoy vamos a ver son 6 determinaciones que deben de tener mi libertad para ser regulada. 6 determinaciones que regulan mi libertad. Y vamos a comenzar ahora sí con la primera, que está allí en el versículo 18, y dice: porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. La primera determinación es: usaré mi libertad para servir a Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer con nuestra libertad. No para servirme a mí, no para darme el gusto, no para aprovechar todo lo que Cristo me dio. Sí, pero después de que la hayas utilizado para servir a Cristo, allí es donde se encuentra el verdadero propósito de la libertad, en servirle a Él. Piensa en esto. ¿Qué cambiaría en tu hogar, en tus actividades, ¿sí?, en cómo ordenas tu día y en lo que te dispones a hacer, si Cristo decidiera venir a visitarte durante una semana? ¿A qué hora comenzarías tu día? ¿Qué sería lo primero que harías? ¿Qué tendrías listo para cuando tu maestro se levantara? Porque lo estás hospedando allí en tu hogar. Él está ocupando una habitación de tu casa. Él está descansando en una de las recámaras que tú preparaste para él. ¿Qué recámara le darías, no? ¿Y qué sería lo primero que harías? ¿Esperarías a que él se despierte y ya después, cuando oigas ruido allá abajo, tú dices: ay, ya despertó el maestro, voy a pararme yo también? ¿O te pararías antes? Te dispondrías a tener todo listo porque sabes que él va a despertar, ¿sí?, y va a tener hambre. ¿Cómo buscarías que tú y tu familia le sirvieran durante su estancia? ¿Y qué procurarías que él tuviera o que él viera? ¿Qué tipo de bienestar y alegrías le provocarías a través de tu devoción y tu diligencia? ¿Cuánto tiempo buscarías pasar con él antes del trabajo o después de hacer tus deberes del hogar? ¿A qué actividades le acompañarías y a qué cosas que él te pidiera hacerle te negarías? Cuando nosotros vemos a Pablo aquí hablándonos de nuestra libertad y de cómo servir a los otros, ¿sí?, cómo cuidar a los otros a través de ello, fíjate cómo Pablo está diciendo: porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Se trata de servirle a Él.
No tiene ningún sentido la libertad si no sirvo con ella primeramente a Cristo. En este versículo lo que Pablo nos pide mirar con detenimiento es que el cuidado de nuestros hermanos y de las cosas del reino de Cristo es un servicio que le prestamos a nuestro Salvador antes que a nadie más. Ahora eso ya lo sabíamos, ¿no? Es algo que ya hemos leído en múltiples ocasiones y sabemos que dice Mateo 25 en el versículo 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces, mira qué precioso es que determinemos hacer lo que tiene el propósito de hacer nuestra libertad. Ocuparnos de lo que es el propósito de que Dios nos haya tomado y nos haya quitado todas esas cadenas, toda esa esclavitud del pecado, de Satanás, de los hombres del mundo, y poder disponerse a servirle a Cristo. Y metafóricamente hablé de si Él nos visitara en casa, pero hermano, la pregunta es: ¿acaso no está en tu hogar? ¿Acaso no está contigo? Tienes que esperar, ¿no?, a que te aparezca en una zarza ardiendo para ser consciente de cómo usar tu libertad para servirle a Él y por lo tanto para servirle a los demás. Por tanto, no servir a nadie con mi libertad, y mucho menos a mis hermanos más débiles, se constituye inmediatamente en una negativa a servir a Cristo. Creer que la libertad solo se trata de lo que puedo hacer sin llegar a pecar y no de lo que debo hacer para santificarme y santificar a otros es un engaño muy común cuando pensamos sobre la libertad carnalmente y no espiritualmente. Ese es nuestro problema, que pensamos en la libertad de: a ver, ahora, ¿qué puedo hacer sin llegar a tocar la línea, sin pecar? Y ahí estamos, buscándole, a ver, le jalamos, a ver si llego hasta aquí. A ver si puedo hacer esto sin que me sienta culpable y sin que el Espíritu Santo ponga en mí un sentimiento de convicción de pecado, ¿no? Que me despierte mi conciencia y que me diga: eso no lo debiste haber hecho. Y ahí estamos. Usamos la libertad para tantear el terreno cuando debemos estar usando nuestra libertad para servir a nuestro Señor. ¿Qué importa si puedo hacer aquello? ¿Sí? ¿Qué importa si puedo hacer esto? Si el propósito de mi libertad es servirle a mi Cristo, al que pagó por mí el precio que tenía que ser pagado, al que pagó con su propia vida para que yo pudiera servirle a Él. La consecuencia de servir a Cristo dándole su lugar como Señor, atendiendo las necesidades de mis hermanos, son dos. En primer lugar, agradar a Dios. Fíjate cómo dice: el que sirve a Cristo con esto agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Y es consistente con lo que dice Romanos 12:1, que fue precisamente con lo que empezamos todo esto que Pablo ha ido llevando progresivamente. Y dice: así que, hermanos, los ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y lo que está diciendo aquí Pablo es exactamente lo mismo: el que utiliza su libertad, el que se ocupa de emplear, ¿sí?, con esa libertad que tiene, emplearse al servicio de los hermanos, ¿qué va a lograr? Agradar a Dios, que es el propósito de todo lo que se ha venido diciendo anteriormente y que es el propósito de entregarnos nosotros a Dios y entregar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Él. Pero además vamos a ser aprobados por los hombres. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Porque sabemos que no andamos buscando la aprobación de los hombres, ¿no? No vivimos para los hombres, queremos vivir para Dios. No queremos que uno me diga que qué bueno y que al rato otro me diga pues qué mal. Pero no es ese el asunto. El asunto aquí es que esa aprobación de los hombres viene de forma natural porque en primer lugar ya hemos agradado a Dios. Servir a Cristo con nuestra libertad y servir a mis hermanos con nuestra libertad representa la posibilidad de aprobación entre nosotros, los que hemos creído en Cristo, que también buscan servir a Cristo y agradar a Dios. Cuando ellos pueden ver en mí
una mayor preocupación sobre cómo sirvo a mis hermanos y no cómo disfrutar de mis libertades, entonces hago manifiesto un carácter piadoso que es digno de imitar y digno de reconocer, en el que el Señor hace llamados, en el que el Señor otorga responsabilidades, en el que el Señor da ministerios y funciones como lo son los diáconos y los pastores. Piensa en lo necesario que es tener ese agrado y esa aprobación de los hombres, en el sentido de que ha sido a los hombres a los que el Señor ha unido dentro de un cuerpo y les ha dado responsabilidades y funciones y tareas, y qué indispensable es que ellos vean en ti ese carácter dispuesto al servicio, porque si no lo ven, ¿qué responsabilidades te vamos a dar? Si no te aprueban ellos, en un sentido, ¿cómo te va a aprobar el Señor? Si ellos ven que todo lo que haces lo haces para ti, que todo lo que quieres lo quieres para ti, que el ojo que todos tienen que llenar es el tuyo, entonces ¿qué aprobación vamos a tener? ¿Cómo vamos a darle el púlpito a alguien así? ¿Cómo vamos a darle el ministerio a alguien así? ¿Cómo lo vamos a poner a servir a la iglesia de Cristo si solo se está sirviendo de la iglesia de Cristo? Entonces así de importante es que en nuestro servicio, con nuestra libertad, sirvamos a Cristo, porque en ese orden, sirviendo a Cristo, vamos a poder agradar a Dios y entonces vamos a poder ser aprobados por los hombres. Esa es la primera determinación. Usaré mi libertad para servir a Cristo. La segunda, en el versículo 19, es: usaré mi libertad para beneficio del cuerpo. Dice el versículo 19, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Hermano, una libertad usada con sabiduría será una libertad que une y no que divide. Una libertad que pacifica y no que enemista, que edifica el cuerpo local para hacerlo más firme y no que destruye lo que se ha levantado sobre el fundamento. El imperativo que usa Pablo al decir sigamos, no nos habla como cuando nosotros pensamos en Hansel y Gretel, que ponían ahí puntito, panecitos, migajitas en el piso para irla siguiendo. No está diciendo Pablo así, a ver para dónde le encuentran y caminen a donde vean que hay instrucciones de caminar. Lo que Pablo está diciendo y la palabra que está utilizando allí es una palabra que implica el perseguir y esforzarse fervientemente por adquirir algo. No es nada más, pues ahí van todos, ahí voy yo. No, es una voluntad, podríamos decir, férrea, ¿sí? Es una fuerza que hay dentro de nosotros por perseguir algo que el Señor me está mandando a perseguir. Así que aquí la instrucción es a perseguir con fervor lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Y dado el contexto, lo que debemos entender allí es que debemos emplear nuestra libertad para lograrlo. Debemos utilizar nuestra libertad para buscar, perseguir, alcanzar lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Y en mi hermano, esto nos debe de ayudar a tomar una determinación. Dado que agrada más a Dios la paz y la edificación de una iglesia que se sirve en la sencillez del amor mutuo y la obediencia simple, voy a evitar imponer a otros cualquier forma de piedad personal que no contribuya a la paz y a la edificación de su cuerpo. No dudamos de las diferentes herramientas y disciplinas que te están ayudando a crecer personalmente. Tal vez has decidido incluso negarte a ciertas cosas que no te están prohibidas como tal, pero que te ha resultado provechoso no hacerlas y que te ha funcionado. Y creo que todos deberíamos de tener algunas de esas en nuestra vida, porque conocemos nuestro corazón, sabemos cuál es nuestra tendencia y he tomado ciertas determinaciones para no tropezar en lo que sé que soy muy propenso a. Pero hermano, que esas sean nuestras determinaciones y nuestras necesidades para alcanzar la santidad, no significa que yo tenga la posibilidad de imponer esas mismas determinaciones a mis hermanos. Porque corro el riesgo de ¿qué? No de procurar la paz, sino de arrebatarla. No de buscar la mutua edificación, sino de fomentar un tipo de destrucción que no estamos teniendo y que no tenemos en ningún sentido el permiso nosotros de hacer. Muchas veces a través de los muchos años de vida en Cristo que hemos tenido, o de los pocos años, pero con mucha pasión, hemos logrado desarrollar maneras sofisticadas de piedad que agradan al Señor.
y que nos son demasiado provechosos, y está bien cuando los usamos para nuestro propio provecho. El problema es cuando queremos aplicar esas formas sofisticadas de piedad a toda una iglesia. Exigir conductas como las de Colosenses que decían, y le dice Pablo a los colosenses que eviten eso, que te dicen no manejes, no gustes, no toques. Qué fácil es, ¿m? Qué fácil es el agregarle un poquito más al mandamiento, el agregarle un poquito más de lo que sé que a mí me funcionó. Aun y cuando sean métodos muy eficientes para la piedad personal, no pueden ser impuestos a la iglesia y a las conciencias de tus hermanos. Y si lo intentas, entonces vas a estar dejando de procurar fervientemente lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. ¿Cuántas veces tenemos que negarnos y cuidarnos y censurarnos a nosotros mismos lo que vamos a decir, lo que vamos a pedir, ¿sí? Lo que vamos a exhortar? ¿Por qué? Porque no contribuye a la paz. Perdemos de vista eso. Muchas veces nos viene como que en la noción contraria. No me importa si no tiene paz el hermano con esto, yo se lo tengo que decir, ¿no? Y buscamos un bien que no es el bien del cuerpo de Cristo, que no es el bien de la obra de Cristo, que no es el bien de la iglesia. ¿Por qué? Porque pues si a mí me funcionó, él lo necesita. Es más que evidente que lo necesita. Y lo que está diciendo Pablo es, solo persigue, ocúpate, encárgate fervientemente de ir tras aquellas cosas que contribuyen a la paz. Y encárgate de ir fervientemente atrás de aquellas cosas que contribuyen a la mutua edificación. Así que aunque tú podrías decir, es que le va a ayudar en su santidad, tienes que prestar más atención a la voz que es más fuerte y con más autoridad de Dios que nos recuerda, yo soy el santo, el que cuida la santidad de su iglesia, no como tú crees, sino como yo sé. Y eso es lo que nos está diciendo el Señor. Si alguien va a cuidar a su iglesia mejor, ¿sí? Más eficientemente, con mejores resultados, porque no solamente tiene la capacidad de decir, sino la capacidad de hacer y poner en nosotros lo que hay que hacer, es Él. Y los medios que Él nos ha dado para santificar y edificar y construir a su iglesia son los que están aquí. Todo lo demás que a ti te sirve, tienes la libertad de usarlo y úsalo, hermano, aprovéchalo. Es más, tienes tanta libertad que nadie te puede venir a ti a decir no lo uses. Pero entonces no quieras venir tú, ¿sí? Detrás de los débiles, persiguiendo con más celo esa debilidad, ¿sí? Que la paz y la mutua edificación, para decirles qué es lo que ellos tienen que hacer para ser como tú y no qué es lo que tienen que hacer para ser como Cristo. Colosenses 2:21 era el pasaje que le citaba. Dice allí, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombre, cosas que se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Y fíjate qué curioso es, ¿no? Que justo en este momento, ¿no? Y yo ni me acordaba, sino que surgió el día viernes, ¿no? Justo en este momento, ¿qué es lo que está haciendo el mundo? ¿Qué es lo que están haciendo aquellos que persiguen la religión católica? Negándose los alimentos. Y tú lo ves que se niegan el pescado, ya no tanto como antes, porque ha cambiado la cultura aquí en México y la predominancia de la religión ya no es como antes, pero tú los ves negándose a un buen filete de carne, pero no se niegan a ningún tipo de pecado. Tú los ves, oye, pues ahora me voy a ir pues por mi jurel, ¿no? Me voy a ir por mi mojarra y me voy a ir por tal y por cual, pero no los ves buscando a Dios. Y es lo que está diciendo. Les prohíben tocar, les prohíben comer, ¿sí? Pero eso no tiene ningún provecho para sus almas. Y lo que Pablo está diciendo es que eso no suceda aquí. No se impongan entre ustedes cosas que aun si el hermano la hiciera, ¿qué provecho tiene para su alma? Una cosa es que te aprovecha a ti, pero otra cosa es que le aprovecha a todos. Una cosa es que tú hayas llegado a esa conclusión en la libertad que tienes en Cristo, y otra cosa es que quieras que todos vivan ese mismo molde de tu libertad en Cristo. Así que la segunda determinación es: usaré mi libertad para beneficio del cuerpo. La tercera que vemos en el versículo siguiente
en el versículo 20 es: usaré mi libertad para impulsar la obra de Dios. Fíjate, dice el versículo 20, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. La tercera determinación que nos vemos obligados a tomar en un entendimiento más correcto y santo de nuestra libertad es que siempre que yo ejerza mi libertad debe ser inofensiva para la obra de Dios. Cuando hace rato estaba pensando en el sermón y yo decía, qué fácil es destruir algo, ¿no? Qué fácil es tomar un mazo, no sé de cuántos kilos sean, debe de haber de varios. O qué fácil es rentar una de esas máquinas, ¿no? Que tiene una bola gigante y lo sueltas, le pega y lo rompió, ¿no? Lo destruyó, se cayó, ¿no? Pero no existen máquinas para construir. Ahí ves a los hombres, a veces unos cuantos, a veces decenas, a veces cientos, haciendo todo a mano, ¿no? Y digo, todo lo que es, no hay una máquina que te ponga el ladrillo y pase la pasta y te lo frague ahí y ya crezca y tú dices, pues no, está automatizada toda la construcción, pero qué fácil es destruir. Lo mismo nos puede suceder a nosotros si no utilizamos nuestra libertad para lo que es. Se vuelve nuestra libertad la bola de demolición con la que estamos atacando la obra de Dios. Y no nos volvemos nosotros colaboradores con Dios de esa obra que está haciendo en nosotros, ¿no? Por obra de Dios podemos entender en primer lugar toda acción y esfuerzo divino por continuar y aplicar el plan redentor en beneficio del hombre. En segundo lugar, podríamos llamar obra de Dios, porque así la Escritura nos lo enseña en Filipenses 1:6, a la obra personal de santificación y perfeccionamiento que Él comenzó en cada uno de nosotros cuando creímos el Evangelio. Una libertad bien ejercida no hace daño ni a una obra ni a otra. No estorba el Evangelio con conductas quisquillosas sobre las que no pesa restricción y que confunden a los no creyentes para pensar que el reino de Dios se trata de comida y bebida. Y muchas veces con eso estorbamos a los no creyentes. Muchas veces les enseñamos que ser cristiano es, no puedes hacer nada de esto. No, eso no es ser cristiano. Eso no es ser cristiano. Ser cristiano es tener tu confianza y tu fe puesta en Jesucristo. Una confianza que tú sabes que necesitas poner en Él porque entiendes que eres pecador y que el pecado te separa de Dios y que separado de Dios eres merecedor de un juicio condenatorio que te dispone para vivir alejado de Dios por la eternidad en el infierno. Pero que Dios ha provisto de su gracia y de su misericordia por medio de Jesucristo para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y que al creer en Él lo que tú estás haciendo es descansando en su justicia, en sus méritos y en su obra, dejando de descansar en ti, quitándote la fe que tienes puesta en ti mismo, depositándola sobre Cristo y diciendo, yo creo que Él me puede salvar. Y entonces Cristo misericordiosamente toma su justicia y te la pone a ti, toma tu pecado, se lo lleva a Él, lo llevó a la cruz donde Él ya pagó por esos pecados, ¿sí? Y a ti te pone, te viste de esa obediencia tan perfecta y hermosa para el Padre, con la cual tú puedes ser visto por Él como alguien que merece estar a su lado por la eternidad. Eso es ser cristiano. Que eso implique que haya ciertas maneras de obedecer al Señor para mantenerme yo alejado del pecado, ¿sí? Y que implica una conducta, un pensamiento, ¿sí? En el cual yo que pedí perdón por esos pecados, no puedo vivir ahora en relación a esos pecados como si no hubiera confiado en Jesucristo. Esa es la consecuencia de la fe. Y que todavía dentro de eso hay cosas en las que yo podría decir, oye, es que no quiero ni tocar tal. Es que podría, pero no quiero. Podría ir a tal lado, pero prefiero abstenerme. Podría comer tales cosas, pero creo que no tengo la obligación de comerlas. Tampoco me voy a abstener de tales cosas. Y como les decía anteriormente, creo que en nuestra cultura es mucho más difícil eso, porque no tenemos esas restricciones alimentarias como hay en otras culturas, ¿no? Pero que eso implique de manera ya terciaria el abstenerme de ciertas cosas que tengo la libertad de hacer o no, y que de repente yo haga de esas cosas lo que significa ser cristiano, destruye la obra de Cristo.
destruye la obra de Dios. Porque voltea los ojos y recuerda que está diciendo Pablo en unos versículos antes, en el versículo 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Que yo haga del reino de Dios comida y bebida. Que yo haga del reino de Dios decir, pues no puedes tomar café, no puedes tomar Coca-Cola, porque los que toman no pueden ir al cielo. Es destruir la obra de Dios. Ese es el problema de esas sectas que prohíben, que no están diciéndote es lo que enseña Dios, cuando lo que Dios está diciendo es el reino de Dios no se trata de qué comes. No importa si ahorita te vas y te compras el bistec más grueso y más grande y más jugoso y no importa ni siquiera si no lo coces bien. Si agarras una bacteria y te enfermas y terminas en el hospital y ya no sales de ahí, vas a estar en el cielo. Porque tu confianza estuvo puesta en Cristo. Llegaste, como diría el programa ese, 1000 formas de morir, ¿no? Pero tu fe sigue allí. No cambia en nada. Qué peligroso es cuando nosotros hacemos el reino de Dios precisamente esas cosas. ¿Y qué hacemos con la obra de Dios? En vez de construir, la destruimos. En vez de que otros digan, oye, ¿qué pasa en la vida de ellos? ¿Por qué ellos viven así? ¿Por qué tienen ese tipo de relación con Dios? Ellos dicen, no, son bien raros. No se atreven, no comen tal, no agarran esto, no pueden tomar ni una gota de. ¿Quién les dijo eso? ¿No? ¿Quién les dijo que no pueden? ¿Se los dijo la palabra? ¿Es la palabra del Señor la que está dando la instrucción? ¿No? ¿O es, ¿no?, tu comprensión de tu libertad la que te está haciendo estorbar y destruir la obra del Señor? Entonces, hermanos, tenemos un llamado a no trivializar la obra de Dios volviéndola mandamientos de hombres. Y así como una libertad bien ejercida no destruye la obra del reino entre aquellos que no conocen a Cristo y que deben escuchar el Evangelio para creerlo, de la misma manera una libertad bien ejercida no destruye la obra individual de santificación y perfeccionamiento que Dios está llevando a cabo en cada uno de nosotros. No somos pico y mazo, somos cuchara y nivel. No estamos llamados a destruir lo que Dios va formando por medio del Espíritu Santo y la palabra en la vida de cada uno, sino a participar más bien en esa obra, aportando nuestro tiempo y esfuerzo con la instrucción de la Escritura, con la oración, con el consejo bíblico, a fin de colaborar con esa obra de Dios en la persona de cada uno de mis hermanos. Y me parece buen momento para recordarnos lo importante que es el ocuparnos en la mutua edificación por medio del discipulado y el compañerismo. Creo que debe de haber un peso mucho más profundo y nuestras vidas deben de sentir esa responsabilidad, ¿sí?, al ver que el Señor nos encomendó a participar de su obra. ¿Cómo? Ir y hacer discípulos. Eso fue lo que el Señor nos encomendó, ir y hacer discípulos. Eso no solamente implica predicar el Evangelio a nuevas almas, tarea a la cual no deberíamos ni siquiera pensar en escapar, sino que implica además encaminar almas, sean nuevas o viejas, a un entendimiento más profundo y claro de la voluntad de Dios por medio de la enseñanza de la palabra. Hermanos, si no tenemos permiso para destruir, debemos comprender entonces el gran deber que tenemos por construir. Y es en eso en lo que debemos invertir nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestro esfuerzo para edificarnos en la fe. Quiero que sepas, si no te has dado cuenta, que esos a los que el Señor te manda a discipular, la mayoría de las veces están aquí contigo hoy. Tal vez están a tu lado, a un par de filas, tal vez no los alcances a ver, pero están aquí. Matrimonios que necesitan ser enseñados a vivir bajo el ejemplo de Cristo y su amor por la iglesia. Jóvenes que necesitan ser instruidos y acompañados para enfrentar esta vida con la sabiduría que les da la palabra y con la convicción que les da la fe. Hombres que están luchando por dirigir un hogar y lo hacen con la mejor de sus intenciones, pero sin la claridad que les da la Escritura y sin el ánimo que les provee. Mujeres que están criando a sus hijos lo mejor que pueden, pero no con lo mejor que tienen, que es el consejo de Dios y sus promesas. O simplemente hermanos que están empezando a caminar en la fe y necesitan la ayuda de otros que ya han pasado por allí para hacerlo cada vez con más firmeza,
¿sí? Y más fuertes en Cristo. Hermano, hay un deber de discipular. Hay un deber de no decir, bueno, pues a ver dónde me consigo un discípulo, ¿no? No, lo tienes al lado, lo tienes en tu casa, lo tienes a lo mejor enfrente de ti o atrás de ti. ¿Cuántas veces has visto la necesidad en uno de tus hermanos y has dicho, ¿cómo le hace falta a este que el pastor se lo agarre? ¿Y qué crees, hermano? Quítale la palabra pastor y ponle tu nombre. ¿Cómo le hace falta que yo me lo agarre? Y que no me lo agarre, porque no es agarrárselo a cacheta, que yo me lo agarre a servirle con la palabra, a dedicarle tiempo, a decir, pues me gusta mi programa de las 7 o van a sacar la nueva temporada de mi serie favorita, pero no la puedo ver porque me voy a ocupar en discipular a mi hermano. Me va a costar más tiempo, voy a tener que gastar más gasolina porque resulta que pues no todo el trabajo es fácil, ¿no? Nosotros queremos que casi que nuestros discípulos pegues en la pared y te esté respondiendo, ya aquí lo tengo, vente para acá. No, a lo mejor tienes que cruzar toda la ciudad. El hermano Pascual te podrá decir cómo llegar, ¿no? Pero, hermano, para eso es, para edificarnos, para enseñarnos, para que los débiles se hagan fuertes, para que los fuertes sirvan a los débiles. ¿De qué sirve la fortaleza como diploma? ¿Y de qué sirve el llamado al servicio como una capacidad que no estamos dispuestos a utilizar? Los días son malos y redimir el tiempo no solamente implica una íntima comunión, una evidente santidad, sino un esfuerzo visible por enseñar a otros a ser discípulos de Cristo. Así que la pregunta que nos deja esta reflexión es, ¿estamos destruyendo o construyendo? ¿Estamos estorbando o colaborando con Dios? ¿Somos espectadores de su obra o somos los obreros en su obra? Y si el Señor despierta en ti en este momento el deseo de participar o el deseo incluso de recibir y de decir, hey, yo soy de los que necesita, a mí no me pongas a dar porque no sé qué voy a dar, pero yo sé que necesito. Si el Señor pone ese deseo en ti de dar de tu vida para discipular a otros o de recibir ese discipulado, yo te animo a que te acerques y lo podamos platicar y encontremos un hermano que tenga el entendimiento del llamado, que tenga la convicción de que es la obra que Dios dispuso en él para que se pueda ocupar de edificar tu vida y tú de edificarlo a él mutuamente, de manera que podamos cumplir con esta determinación de nuestra libertad. Usaré mi libertad para impulsar la obra de Dios. Luego, el punto número 4, la determinación número 4 es, usaré mi libertad para cuidar de mis hermanos, dice el versículo 21, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Mira qué interesante el uso de las libertades que Pablo plantea aquí. Nos está mandando personalmente a evitar cualquier alimento, bebida o acción que haga tropezar, que ofenda o que debilite a nuestros hermanos. La libertad cristiana es una libertad real, no solamente cuando es inofensiva para el reino de Dios, sino cuando es inofensiva para mis hermanos. Pudiera parecer difícil determinar cuándo he ofendido al hermano con mi libertad, pero creo que el texto nos da claridad. Pablo, cuando dice no ofendas a tu hermano, utiliza una palabra griega que es escandalizo. A eso se refiere con ofender. Por tanto, podríamos decir que cualquier cosa que escandalice a mi hermano en el ejercicio de mis libertades cristianas se constituye en una ofensa hacia él. Y hermano, pues el escándalo a veces se sabe o el escándalo a veces se ve, ¿no? A veces es, oye hermano, eso que hiciste, ¿por qué lo hiciste? Y tú dices, lo escandalicé. Pero a veces no es eso y hay que estar atentos, porque a veces el escándalo se ve más en las cejas, ¿no?, que en las palabras. A veces el escándalo y la ofensa al hermano se entiende y se ve cuando tú lo ves que pela los ojos y te dice, ¿y este qué está haciendo? Hay que ser sensibles, hay que cuidarlos a ellos. Entonces, hermano, tenemos que estar dispuestos a cuidar de ellos de tal manera que nada de lo que tenemos libertad de hacer les ofenda. Y si algo de lo que nosotros tenemos libertad de hacer tiene la posibilidad de ofenderles, lo que Pablo está diciendo es, hey, es bueno que no lo comas, es bueno que no lo bebas, es bueno
que no lo hagas tropezar con eso. Entonces una libertad ejercida piadosamente es una libertad que no escandaliza a los hermanos, ni los desanima, ni los hace dudar de sus convicciones. Luego, el versículo 22 nos da la quinta determinación: usaré mi libertad con discreción. Dice el 22, tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Cuando Pablo emplea aquí el término fe, cuando lo usa en este versículo, lo debemos entender como una convicción o una certeza moral. Eso nos permite darle el significado correcto a este pasaje y no confundirnos pensando que Pablo está hablando de la fe salvadora. Pablo está hablando de cuando tú tienes una convicción de que lo que haces está permitido, no es malo, ¿no? Y tampoco por sí es bueno, pero no estás pecando con ello, ¿no? Si tú lo haces para agradar a Dios, entonces ahí se constituye como algo bueno, ¿no? Si tú no tienes la certeza de que vas a agradar a Dios al hacerlo, ahí se constituye como algo malo el hecho de que tú lo hagas. Entonces Pablo nos instruye a ser discretos con nuestras convicciones morales, manteniéndolas como algo privado entre Dios y nosotros. Eso quiere decir que no todas mis convicciones necesitan ser proclamadas a los cuatro vientos o hacerlas públicas en cualquier lugar que mis pies pisen. Les he platicado varias veces cómo el lugar donde la iglesia en la que yo iba, pues estaba prohibido ir al cine, ¿no? Y todo el mundo lo sabía. Todo mundo en la iglesia era de la enseñanza, una de las enseñanzas pastorales, pues no vayas al cine, ¿no? Nunca hubo versículo que lo respaldara, ¿no? Pero todo el mundo sabía que si tú ibas al cine te ibas a meter en problemas, ¿no? Y creo que era una convicción de alguien. Y creo que personalmente pudo haber sido una buena convicción. Incluso podríamos nosotros determinar lo mismo para nuestro provecho y no pecar en ninguna manera. ¿Cuándo se convierte en un mal? Cuando yo se lo impongo a todos los demás. Y lo que nos está diciendo aquí Pablo es, tienes una convicción, estás convencido de algo, ¿sí? Tienes tu fe, entonces tenla para contigo delante de Dios. Está bien que la tengas. Si tú crees que no es bueno ir al cine, no vayas al cine. Si tú crees que agradas a Dios no yendo al cine, no, pues no vayas en algo en lo que tú crees que vas a desagradar a Dios. Pero hay un mundo de diferencia entre eso y en estar yendo a todos los lugares a los que el Señor me permita ir y decirles a todos los que van al cine, hey, estás haciendo algo que no le agrada a Dios. ¿Según quién? Según tú, según lo que tú crees. Entonces, ¿qué es lo que nos está enseñando Pablo aquí? ¿No? Bueno, hay que usar la libertad con discreción. ¿No? Yo estoy hablando de un ejemplo, pero creo que tú lo podrás aplicar a muchas más formas o a muchas más áreas de tu libertad que tienes en Cristo. ¿Estás tú convencido de algo? Pues estate tú convencido delante de Dios. No necesitas imponerle a todo lo que tú crees. Por lo tanto, hablamos de una libertad personal para ejercer mi libertad en la privacidad de mi relación con Dios sin tratar de imponerla públicamente. Por lo cual estamos llamados a evitar cualquier expresión ambigua de libertad que pueda distraernos de la paz y la mutua edificación, y conservamos el permiso de ejercer nuestra libertad con discreción, sabiendo que delante de Dios en nada pecamos. Es por eso que Pablo añade una bienaventuranza al hombre que ejerce su libertad con convicción, sin negarse innecesariamente a usarla o imponerla innecesariamente a otros, lo que podría condenarle a sí mismo al actuar con hipocresía. Imagínate, ¿no? El Señor quiere que usemos de una congruencia amorosa en nuestra vida, es decir, somos libres para ejercer nuestra libertad con discreción delante de Dios y sin hipocresía. Si tengo libertad de algo que sé que a cierto hermano podría hacerlo tropezar, tengo el deber moral en Cristo de no ejercer esa libertad frente a Él. Pero también tengo la libertad moral en Cristo de ejercer esa libertad cuando Él no me ve sin caer en la hipocresía. Porque mi Señor es Cristo y vivo para agradarle a Él. Y mientras no estoy enfrente de mi hermano que podría tropezar, no tengo una razón de conciencia para impedirme el uso de mi libertad cuando no tengo al hermano frente a mí. Muchas veces, y esto lo quiero explicar, ¿no? Muchas veces hemos dejado de hacer cosas o de decir cosas por qué podría decir tal o cual hermano, ¿no?
Y lo que Pablo está diciendo es, hey, se trata de Dios. Se trata de qué podría decir Dios. Si lo que te preocupa de tal hermano es algo que tú sabes que a Dios no le agradaría, pues entonces no lo hagas por el hermano, hazlo por Dios. Pero si lo que le preocupa a tal hermano no es algo que ofendería a Dios, no es un pecado contra Dios, entonces ¿por qué vives para el hermano? Ese es el problema. Ese es el pecado. El pecado es que dejaste de hacerlo para Dios y lo hiciste por el hermano. El problema es que dejaste de actuar con una conciencia libre y con una conciencia tranquila, de agradar al que es tu verdadero amo y estás sirviéndole a alguien que no es tu amo de una manera en la que Dios nunca te mandó a servirle a él. Aunque debemos ser muy cautelosos para no caer en la actitud de Pedro de escondernos de los hermanos. ¿Te acuerdas que decía Pedro? Voy y como con unos, pero ya cuando vienen los otros le corro para que no me vean que estoy allí. ¿No? Hay que ser cautelosos. No, si mi libertad implica que tengo que esconderme, es muy probable que tengo que revisar ese aspecto de mi libertad. Si mi libertad implica que tengo que esconderme, que no lo puede ver nadie, ¿sí? Es muy probable que tenga que revisar ese aspecto de mi libertad. Pero si mi libertad implica que puedo actuar en la privacidad de mi hogar sin esconderme de nadie, entonces estoy ejerciendo mi convicción moral delante de Dios y eso no es desagradable a Él. Y recordemos, hablamos de comida y bebida, no de pecados de los cuales no tengo margen de permitirme y por los cuales no debería yo de esconderme, sino más bien buscar la ayuda de mis hermanos para ser restaurado. Y para los hermanos de conciencia débil, seamos cuidadosos al ser recibidos en casa de nuestros hermanos, que siendo hospitalarios, que abriendo las puertas de su casa y que diciéndote ven a convivir conmigo, no lleguemos como jueces de la libertad, no lleguemos como si fuera un cateo de la libertad. A ver, vamos a ver si está viviendo bien o no. A ver, vamos a ver, ¿no? Voy a abrir su refrigerador a ver qué tiene. No, hermano. Nuestra intención no es hacer un cateo de sus libertades, más bien somos invitados a tener comunión con ellos en la intimidad de su hogar, donde ellos desarrollan su vida personal y familiar en piedad sobre el fundamento de la Escritura. Es válido tener dudas, pero no es válido condenar injustamente. Y eso va para los hermanos débiles. A lo mejor ves algo que a ti no te agrada, que a ti no te gusta, que tú no harías. Está bien. ¿Está pecando? ¿No? ¿Está pecando? Porque tú veas que tiene allí una botella de vino, del que sea, ¿no? ¿Significa que entonces todos los días se embriaga? ¿Significa que no sabe cuánto tomar, sino que siempre se le pasan las copas y peca contra Dios y desagrada y ofende y ahora es un borracho empedernido porque le viste en el refrigerador una botella de vino? ¿Sí? Entonces, hermanos, cuidémonos de no ir con un corazón pecaminoso e ir a casa de nuestros hermanos y juzgar a nuestros hermanos por lo que tienen, por lo que hacen, por lo que vemos. ¿Sí? Cuidemos nuestro corazón, porque no es la razón por la cual el Señor dijo que debemos ser hospitalarios, que debemos de recibirnos unos a otros y tener comunión unos con otros. Así que el quinto principio es: usaré mi libertad con discreción. Y el último principio, el del versículo 23, el sexto es: usaré mi libertad con convicción. Dice el versículo 23, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe y todo lo que no proviene de fe es pecado. Pablo termina recordándonos lo que dice Hebreos: sin fe es imposible agradar a Dios. Así que tenemos el llamado de usar nuestra libertad con convicción moral a fin de asegurarnos de que todo lo que hacemos tiene la intención correcta. La convicción moral es estoy decidido, no es estoy decidido a hacerlo, está bien, no. La convicción moral es agrada a Dios, tengo el permiso de hacerlo. No ofende a Dios, tengo el permiso de hacerlo. Esa es la fe a la que se refiere Pablo. La fe de estar seguro que cualquier cosa que hagamos o no hagamos es algo que está agradando a nuestro Señor. El que duda de lo que hace, duda porque no conoce la palabra lo suficiente, o si la conoce, no la ha comprendido lo suficiente. Porque si la conociera como debe de conocerla, él podría tener o ella podría tener una postura que le dé paz delante de Dios.
Así que nos queda la tarea de luchar contra la ignorancia de los principios bíblicos, porque solo así podemos asegurarnos de no pecar en lo que hacemos. La libertad no es un sentimiento, es una convicción. Si tú haces cualquier cosa y el argumento que lo respalda es que no siento que esté mal, hermano, ya pecaste. ¿Qué importa que sientas? Importa qué dice la palabra. Dice la Escritura que tu corazón se endurece por el pecado. Así que si no sientes que está mal, ¿no? ¿Qué tan duro podría estar tu corazón? Pero cuando tú sabes lo que al Señor le agrada, cuando tú estás convencido de lo que al Señor le agrada, de lo que Él quiere que hagas, de lo que Él no quiere que hagas, y estás convencido de que eso puede variar en muchos aspectos exteriores entre lo que un hermano hace y otro hermano hace, pero que nunca va a variar en el aspecto interior. En el aspecto interior siempre va a ser lo mismo, siempre va a ser el agradar a Dios con todo lo que hacemos, en cada palabra, en cada pensamiento, en cada intención. Si tú estás convencido, hermano, sabes qué es lo bueno y qué es lo malo. Tienes el discernimiento ejercitado, tienes los sentidos agudos para decir, hey, esto yo lo puedo hacer sin pecar, o para decir, hey, si yo hago esto voy a pecar. ¿Y qué vas a buscar siempre? Agradar a tu Señor. Es muy distinto decir, sé que la Biblia lo permite y por lo tanto actúo de esta manera con el deseo de agradar a Dios en ella. Ahí se halla la fe que nos da la certeza en nuestro andar y que nos permite servir a Cristo con nuestra libertad. Hermano, determinemos por lo tanto usar nuestra libertad con convicción. No es un volado, no es una cosa simple, no es una cosa en la que yo puedo, pues a ver si le atino esta vez o no, o a ver cómo me siento hoy para hacerlo o no. Es una cuestión de comunión, es una cuestión de intimidad con Dios, de conocimiento de su palabra y de que conociéndola querramos agradarle a Él primero antes que a los hombres. Y entonces podemos ejercer nuestra libertad con toda tranquilidad, sabiendo que al que le debe de importar qué hacemos con nuestra libertad, está agradado por la manera en la que lo vivimos. Entonces, tengamos en cuenta estas determinaciones, busquemos agradar siempre al Señor antes que a los hombres y de esa manera ¿sí? Estemos tranquilos de saber que estamos viviendo nuestras vidas para el único que merece recibir la adoración a través de nuestra vida. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Padre, gracias, Señor, por este tiempo con la palabra. Gracias porque nos enseñas cómo vivir para ti, cómo vivir para la edificación mutua, para la paz. Señor, antes de este tiempo, durante la oración, orábamos pidiéndote perdón si es que nos hemos ofendido, Padre. Y la realidad es que nos hemos ofendido. La realidad es que hemos sido más laxos o más rígidos, más fervientes o más pacientes en determinadas cosas, Señor, en las que antes de querer agradarte a ti, hemos querido agradar a los hombres. Y por eso, Padre, reconocemos nuestra capacidad de pecar, buscando el reconocimiento que puede venir de otros seres humanos, Señor, y no buscando el agradarte a ti, el único Dios soberano, el único que pagó el precio por nuestra redención, el único que merece ser adorado, Señor, con todo pensamiento, palabra, conducta, con cualquier acto, Señor, con cualquier omisión. Señor, tú eres el único digno y queremos vivir nuestra libertad para ti, pero no queremos separar esa libertad, Señor, del servicio a nuestros hermanos, porque eso es algo que a ti no te agrada. Ayúdanos, Padre, a entender cuán privilegiados somos de poder hacer todo lo que tú nos has dado permiso de hacer para el servicio mutuo. Quita de nuestro corazón el egoísmo, la complacencia, Señor, de pensar que se trata de nosotros y que la libertad tiene como fin satisfacerme a mí mismo, Señor. Que actuemos con fe, que actuemos con convicción,
de tal manera que todo lo que hagamos podamos tener la tranquilidad de que es conforme al conocimiento de tu palabra, conforme a la verdad de tu palabra y conforme al permiso de tu palabra. Y Señor, que de esa manera te agrademos a ti y prosperemos en paz y en edificación mutua. Señor, despiértanos a un celo por la santidad que nos lleve a trabajar unos por otros, a edificarnos unos a otros, a enseñarnos con la palabra unos a otros, Padre. Y quita cualquier orgullo, quita cualquier vanidad de nuestro corazón que nos haga pensar que podemos imponer nuestras formas, nuestros modos sobre nuestros hermanos y que eso va a servir en algo para tu reino, Señor. Si no es el Evangelio, si no es la palabra y si no es Jesucristo, tu reino no va a prosperar ni siquiera en nuestras vidas, Señor, mucho menos en tu iglesia. Así que ayúdanos, Padre, a que con esto en mente podamos vivir un domingo, pero también una semana, Señor, un año y una vida en la que nos empleemos en todo lo necesario y en todo esfuerzo a servirnos unos a otros y a extender ese reino que tú le has dado a Jesucristo, Padre. Te adoramos y te bendecimos. Lleva con bien a tu iglesia y guárdala de todo mal. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.